Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén bien, que estén en casa, resguardados y siguiendo las indicaciones como siempre. Acuérdense que ahorita estamos en el momento más álgido de la pandemia y pues con la estupidez del actual gobierno que no sabe hacer bien las cosas, pues más vale tener mucho cuidado y no confiarse, estar protegido en casa y pues no salir más que para lo necesario. Bueno, pues en esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema un poco controvertido, polémico, pero recuerden que como estamos en un ámbito académico y científico, tenemos que analizar las cosas de manera imparcial. La objetividad perfecta en la ciencia no existe, pero la imparcialidad sí. Y como somos académicos, somos científicos, más allá de nuestras filias y nuestras fobias, tenemos que analizar las cosas con imparcialidad. Y reconociendo lo positivo y lo negativo de los acontecimientos históricos. En esta ocasión vamos a analizar una forma de gobierno que pues es común tanto en el sistema capitalista, en los estados capitalistas, como también en los estados socialistas. Y esa forma de gobierno pues es el totalitarismo, la dictadura, ¿no? Algunos le llaman así, las dictaduras totalitarias, autócratas, algunos dicen fascistas. Acuérdense que pueden haber diferencias sutiles entre el fascismo, el totalitarismo, la autocracia, ¿no? La dictadura personalista y demás. Por ejemplo, aquí en México, en la actualidad estamos viviendo una dictadura personalista. Estamos viviendo una dictadura que el tipejo que está habitando el Palacio Nacional, el macuspano de López Obrador, pues manda a sus bots, a sus chairos, a agredir a las personas que no estamos de acuerdo con sus estupideces, ¿no? Y fíjense, lo más triste es que a los bots les pagan 800 pesos al mes, o sea, les pagan una miseria, pero se humillan para servir al dios Pejelopochtli, ¿no? Al dios el cacas le dicen, ¿no? Comúnmente. Entonces vienen y atacan y agreden y demás a los disidentes, pero pues patéticamente uno se entera que les pagan 800 pesos al mes, o sea, es ridículo lo que les pagan, ¿no? Una miseria, ni siquiera para los frijolitos les alcanzan a los pobres muchachos. Prácticamente se puede decir que se están muriendo de hambre, pero como están sirviendo al dios López Obrador, pues están felices, ¿no? Entonces es parte de una estructura dictatorial, pero en el caso del actual gobierno, pues es una dictadura personalista, autócrata, que gira en torno a una personalidad, ¿no? Concreta. Pero el totalitarismo como tal, más bien tiene que ver con una dictadura que más bien abarca el control de un partido político o de un grupo político concreto, y que estas dictaduras pueden ser militares, pero también pueden ser civiles, ¿no? El partido único, el partido hegemónico o el grupo hegemónico que se apodera del Estado, del aparato del Estado, que en el caso de Pinochet pues no fue como tal un partido hegemónico, sino fue un grupo poderoso que se apropió del aparato del Estado, que en este caso es el ejército burgués de Chile. Se apropió del aparato del Estado para, entre comillas, garantizar la seguridad nacional. Vamos a hablar sobre la doctrina de la seguridad nacional creada por las juntas militares sudamericanas en los años 60, en los años 70, con el afán de combatir al enemigo ideológico, que en este caso pues era el comunismo soviético, ¿no? Digamos el bloque soviético del este. Pero también vamos a ver cómo este modelo totalitario, autoritario, dictatorial, se reprodujo no solamente en las sociedades capitalistas, sino también en las sociedades socialistas, principalmente en la antigua Unión Soviética, en la URSS. Incluso, ay, mi gato haciendo ruido. Bueno, incluso en la URSS también se dio este modelo autoritario,
autócrata cuando llegó al poder el partido bolchevique, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender por qué se dieron estos fenómenos, por qué sociológicamente las sociedades de aquel entonces, tanto de Chile en los años 70 del siglo pasado como de la Rusia exarista y después la Rusia soviética a principios de la década de los 20 del siglo pasado también, pues estaban, digamos, a merced de este tipo de gobiernos, ¿no? Acuérdense que hay diferentes tipos de Estado, ya los analizamos anteriormente en otras unidades pasadas. Vimos que existe el Estado esclavista, el Estado feudal, o también llamado el Estado servil, el Estado capitalista y el Estado socialista. Pues esos son los tipos de Estado, pero cada Estado tiene sus formas de gobierno. Y lo que vamos a analizar hoy es una de esas formas de gobierno, el totalitarismo, el autoritarismo de Estado. Y vamos a darnos cuenta que tanto en las sociedades capitalistas como en las sociedades socialistas, pues se han presentado estos modelos dictatoriales, autoritarios, genocidas en algunos casos, y que no responden solamente al sistema capitalista o al Estado capitalista. También los estados socialistas, desgraciadamente, lo digo con todas sus letras, han caído en esta conducta dictatorial, autoritaria y totalitaria. Bueno, ¿qué implica el totalitarismo? Bueno, el totalitarismo implica, en el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, imponer un modelo económico, pero no solamente económico, sino una forma de pensamiento, de acción, a partir del uso de los aparatos del Estado. Acuérdense que el Estado tiene 3 aparatos para ejercer el poder. Es el aparato represor, el aparato ideológico, pero también el aparato jurídico burocrático. Entonces, utilizando estos 3 aparatos, quien esté en el poder, quien controle el Estado, podrá imponer el modelo económico, el modo de producción o el modelo ideológico que le plazca, ¿no? O que los que llegaron al poder crean que es el más indicado, el más propicio para, con un afán de llevar al progreso a ese país, se pueda lograr tener a la población, digamos, controlada, a la población subyugada por ese afán de salvar vidas, por ese afán de desarrollar la economía, por ese afán de lograr la felicidad colectiva, ¿no? Digamos que en un principio el partido bolchevique pues tenía buenas intenciones, ¿no? Digamos que su finalidad era positiva, querían lograr una Rusia desarrollada tecnológicamente, una Rusia próspera, con una ideología colectivista, que los campesinos dejaran de ser egoístas y compartieran el producto de su trabajo, que los obreros también tuvieran una mentalidad de clase, ¿no? Que no estuvieran dispersos, sino que todos estuvieran bajo una misma ideología de clase, un mismo proyecto de clase social, el proyecto del proletariado. Entonces, digamos que en principio las intenciones eran muy buenas, incluso Lenin tenía muy buenas ideas para llevar a cabo ese proyecto, pero desgraciadamente una vez que muere Lenin, quien se apodera, digámoslo así, de manera astuta, perversa del Estado soviético, pues es Joseph Stalin. Stalin, decía Lenin, era un hombre peligroso, casi decía él, era un animal, una bestia peligrosa, ¿no? Violenta, agresiva. Realmente Lenin murió angustiado sabiendo que él era un candidato muy probable para ocupar el gobierno soviético. Y así fue, se apoderó del gobierno soviético, desterró a los enemigos, los encarceló, los persiguió, los asesinó, los injurió, hizo lo que quiso. Entre ellos fue Trotsky. Trotsky fue perseguido, fue digamos defenestrado de la Unión Soviética, él tuvo que salir huyendo a México y tuvo que refugiarse en nuestro país para no ser asesinado por Stalin. Las ideas de uno y de otro pues chocaban, también de otros ideólogos
del partido bolchevique no estaban de acuerdo con los métodos, más que los propósitos o las finalidades de Stalin, eran los métodos. Todos estaban de acuerdo que era necesario desarrollar al país, que era necesario crear una mentalidad colectiva, una misma, digamos, causa de clase, la causa de la clase proletaria, de la clase campesina, que todos se unieran en un mismo proyecto nacional, y más allá que de proyecto nacional, un proyecto de clase social. Pero lo que muchos intelectuales, artistas del régimen no estaban de acuerdo con Stalin eran los métodos que él utilizaba para llegar a esos fines. Entonces Trotsky era uno de ellos. Trotsky incluso tenía la idea de internacionalizar la lucha de la clase proletaria, que no se quedara reducida esa lucha, esa revolución a la Unión Soviética. Stalin no pensaba eso, él pensaba que más bien se tenía que trabajar en la revolución a nivel interno, a nivel Unión Soviética, y pues que a nivel internacional pues cada país se rascara con sus uñas, ¿no? Entonces Trotsky no estaba de acuerdo, hubo un distanciamiento entre los dos bandos y prácticamente terminó huyendo de la Unión Soviética Trotsky, ¿no? Y hasta que después fue asesinado por un agente de la KGB, o de lo que antes le llamaban la Checa, fue asesinado Trotsky en México, ¿verdad? Entonces, de una manera brutal. Incluso, a lo mejor ustedes no han leído de esto, pero seguramente vieron la película Frida, y ahí vieron cómo fue el asesinato de Trotsky, al ritmo de la canción de La Llorona, cantada por Chela Vargas, ¿no? Entonces, esa fue la historia, digamos, a grandes rasgos de la Unión Soviética. Lo que Stalin quería lograr, pues en principio no parecía malo, ¿no? O sea, lo que él quería era que los campesinos lograran producir lo suficiente para abastecer al proletariado de las grandes ciudades, a los obreros, para también lograr crear lo suficiente, por ejemplo, trigo, que ustedes saben muy bien que la reserva de trigo del mundo es Rusia, incluso hoy en día todavía, principalmente la región de Ucrania. Entonces, lo que quería Stalin era lograr eso, que el campesinado creara esa mentalidad colectiva, dejara de ser egoísta y compartiera el producto de su trabajo con todo el colectivo, y que ese producto colectivo sirviera para comprar tecnología y desarrollar las fuerzas productivas dentro de Rusia, y así lograr el proyecto socialista y colocar a la Unión Soviética como una superpotencia que desafiara obviamente a la otra gran superpotencia, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? La superpotencia del capitalismo. Entonces, en principio sonaba bien, pero desgraciadamente Stalin, como era un hombre inestable emocionalmente, un hombre perverso, algunos dirían psicópata, pues él no tenía una idea de ser democrático, colectivista. O sea, lo que proponía Lenin de crear una democracia revolucionaria, pues realmente a Stalin le importó un pepino, ¿no? A él no le interesó esto de la democracia revolucionaria de Lenin, realmente no lo tomó en cuenta, y él se fue más bien por la imposición del proyecto socialista, ¿no? Que algunos dicen que no era socialismo, era estalinismo, era su propia versión, o lo que él creía que era socialismo, pero que en realidad era estalinismo, ¿no? Una distorsión perversa del marxismo y del leninismo, ¿no? El estalinismo. Bueno, algunos le llamaron, incluso Marta Harnecker le llama al régimen soviético el capitalismo de Estado, imagínense. Entonces, el partido bolchevique se apoderó de todo el Estado, de todo el aparato estatal, de toda la vida productiva de la Unión Soviética, de toda la vida incluso social del pueblo ruso, y Stalin, queriendo lograr estos objetivos que en principio parecían positivos, de lograr colectivizar la producción y de que todos adquirieran una conciencia de clase única, que todos fueran solidarios entre campesinos y obreros, pues utilizó métodos totalitarios, es decir, impuso a la fuerza el proyecto de transformación de Rusia. Y para ello, pues Stalin echó mano de dos herramientas muy siniestras, vamos a decirlo de esa manera. La Checa, que era la policía estatal, la policía de Estado, que se encargaba de capturar, de torturar, de asesinar,
de encarcelar a los disidentes o incluso de expulsarlos del país, de investigarlos, de espiarlos, en fin. Entonces la Checa tuvo esa función, perseguir a los enemigos del Estado, proletario, entre comillas proletario, más bien estalinista, ¿no? Todo giraba en torno a Stalin. Entonces se pretendía hacer eso, crear una suerte de terror de Estado para que se impusiera el proyecto de Stalin, ¿no? Y utilizó la Checa, que fue la policía de Estado, que hoy en los últimos años de la Unión Soviética se le llamó la KGB, hoy tiene otro nombre en la Rusia federalista, pero en su momento, en la Rusia soviética, se le llamó la Checa y después la KGB, a esta policía de Estado. Fue una policía terrorista, ¿no? Y otro elemento que utilizó Stalin para imponer su autoridad, su proyecto, pues fueron los gulags. Los gulags son campos de concentración muy similares a los de los nazis. Los campos de concentración de los rusos, los gulags, sirvieron también para encarcelar a los disidentes. Ahora, otra estrategia que utilizó Stalin de manera perversa fue la de perseguir a los religiosos, tanto a los ortodoxos como a los católicos. Hubo millones de asesinatos, destrucción de iglesias, violación de sacerdotes, monjas, monjes, etc. Entonces, fue una persecución feroz la que emprendió Stalin contra la iglesia, tanto católica como la iglesia ortodoxa, y hubo muchos muertos. Con el pretexto, insisto, o sea, el objetivo era a lo mejor positivo, acabar con esa contrarrevolución que pudiera amenazar el proyecto proletario de la Unión Soviética, pero el método que utilizó Stalin fue el más violento, el más duro, el más perverso, el más psicópata, que fue el de asesinar a sangre fría a todos aquellos que mostraran el más mínimo, la más mínima inconformidad con el régimen de Stalin o con el proyecto que quería llevar a cabo Stalin, ¿no? Que entre comillas pues era el proyecto de la clase proletaria, la lucha de clases. Bueno, entonces también lo que hizo Stalin para imponer su autoridad fue la de matar de hambre a los campesinos. Campesino que comerciara con lo que producía era considerado terrorista. Lo dice la lectura que les dejé de tarea. Terrorista, y no solamente terrorista, sino enemigos del Estado. Tú comercias el producto que estás generando con tu fuerza de trabajo en el campo, eres un terrorista egoísta, porque eso lo tienes que compartir con todo el colectivo, no quedarte la ganancia tú, ¿no? Decía Stalin, así como el capitalismo consagró la propiedad privada de los medios de producción, ahora nosotros consagramos la propiedad pública de la riqueza de los medios de producción. Pero eso implicaba obviamente hacerlo a través de la fuerza, a través de la violencia, cuando en realidad había mucha gente dentro del partido bolchevique, del gobierno soviético, que decían no es necesario, podríamos primero trabajar con la gente para que la gente aprenda a tener una ideología diferente, a trabajar de manera diferente, no imponiendo a través del terror el sistema. Y muchos incluso marxistas lo han dicho, el gran error de Stalin fue querer imponer. Y ustedes saben, si son dialécticos, que las cosas no se imponen, que los cambios no se forzan. Entonces, para que realmente llegue la revolución se tiene que trabajar mucho, incluso con transformar la mente de la gente, crear lo que se le llama el hombre nuevo. Y no va a surgir ese hombre nuevo a la fuerza, ni a través del terror, ni a través del autoritarismo, déjenme le bajo al celular, ni a través de técnicas coercitivas, porque lo único que logras es más bien la rebelión, lo contrario, ¿no? La negación, vaya, hablando dialécticamente, de esa doctrina de imposición, de autoritarismo, de miedo, de terror, ¿no? Entonces Stalin ahí se equivocó y eso finalmente fue lo que llevó a la ruina a la Unión Soviética, fue una de las causas. Hubo muchas causas, incluso el sabotaje exterior de la CIA y demás, pero mucho tuvo que ver la política de terror y de autoritarismo iniciada por Stalin y después continuada por
otros líderes de la Unión Soviética. Entonces prácticamente esa fue la dinámica de la Unión Soviética, y aquí lo interesante del texto es que lo contrasta con el régimen nazi. Muchos dicen, no, es que el nazismo y el estalinismo no tuvieron nada que ver, eran hablando en términos dialécticos, uno era la tesis y otro era la antítesis, no eran contrarios y irreconciliables. Sí, a lo mejor en algunos aspectos sí, porque Stalin estaba en contra de esa política racista de querer elegir, digamos, o formar una raza superior. Digamos que Stalin no estaba creando esa idea ni le interesaba, aunque se sabe que Stalin llegó a perseguir también judíos, también muchos judíos terminaron en los gulags. No crean que era precisamente un projudío Stalin, incluso él llegó a decir que muchos judíos estaban infiltrando al gobierno soviético para derrocarlo, ¿no? Y llegó a perseguir a muchos judíos y los encarceló, a pesar de que muchos funcionarios del partido soviético bolchevique eran judíos, ¿no? Entonces no era precisamente un projudío, pero digamos que no promovió esa ideología de supremacismo racial o de eugenesia, digamos que no era su fuerte o no le interesaba o no estaba tan de acuerdo. Pero algunos dicen, bueno, no promovió eso, pero promovió la lucha de clases de una manera violenta, y obviamente todo aquel que se oponía al proyecto del proletariado era considerado enemigo de clase y por lo tanto era perseguido y era exterminado, similar a como los judíos y los eslavos y los gitanos fueron eliminados o perseguidos en el régimen nazi. Y el régimen nazi pues funcionó en algunos aspectos de manera muy similar y paralela al totalitarismo soviético, es decir, Hitler también creó campos de concentración, ustedes saben muy bien, ¿no? Como Auschwitz, donde prácticamente iban a parar todos los disidentes del régimen nazi, todos aquellos que eran considerados inferiores, como los eslavos, los homosexuales, los afrodescendientes, los gitanos, los judíos obviamente, pero también los enemigos del Estado, como algunos alemanes disidentes, los comunistas, también muchos comunistas fueron perseguidos por los nazis. Incluso también católicos, varios sacerdotes católicos también fueron perseguidos por Hitler porque eran críticos del régimen de Hitler. Entonces también Hitler trató de imponer un proyecto, aparentemente con buenas intenciones, de llevar a la Alemania al Tercer Reich, de liberarla del fracaso de la Primera Guerra Mundial, de esa humillación, y así poder lograr el renacer de Alemania. Y también a través de la fuerza, del terror de Estado, del terrorismo de Estado, trató de imponer ese proyecto en la población alemana y todo aquel que llegara a oponerse. Incluso, no solamente en Alemania, sino en todos los territorios que Hitler logró conquistar o anexar, como en el caso de Austria, Polonia y demás, incluso también en la Unión Soviética cuando fue invadida. En Francia, en Inglaterra, cuando llegaron a bombardear Londres. O sea, trataron de imponer su ideología y su proyecto en toda Europa. Fue el terror impuesto por el régimen nazi. Entonces, pues en realidad, digamos que ni los soviéticos ni los nazis se salvan aquí del juicio de la historia, ¿no? Del juicio imparcial de la historia. Volvemos a lo de la imparcial. Uno podría simpatizar con cierta ideología, pero hay que ser imparciales, ¿no? Incluso yo lo confieso, yo en el caso de Hitler en algunas cosas estoy de acuerdo, porque él hizo crítica al sistema financiero internacional, él fue duro contra los banqueros que controlan el sector financiero a nivel internacional, pues yo estoy totalmente de acuerdo con esa crítica, pero desgraciadamente en muchas cosas pues Hitler sí se equivocó, ¿no? Entonces, ese es el análisis tanto del totalitarismo soviético como del totalitarismo nazi, que en realidad en muchos aspectos pues no hay mucha diferencia. La imposición de una ideología, la imposición de un proyecto económico, la imposición de unos objetivos en toda la población a través de la fuerza, del terrorismo de Estado y del genocidio incluso, ¿no? Entonces, ni uno ni otro se salva, ¿no? Incluso dicen que Stalin mató a más que Hitler. Hitler mató a algunos milloncillos, pero Stalin se excedió, ¿no? 60, algunos dicen que hasta 100 millones murieron durante su gobierno. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que tanto en un estado capitalista como en un estado socialista se pueden dar estos regímenes totalitarios y dictatoriales autoritarios.
Bueno, ¿y cuál es el mensaje final? Digamos, como dicen por ahí, la moraleja de esta historia. Pues que como marxistas, como revolucionarios, debemos aspirar a lo que decía Lenin, a la democracia revolucionaria y no un régimen totalitario, despótico, y a tratar de querer imponer a la fuerza las cosas. Así no se va a lograr la verdadera revolución. La dialéctica no funciona así, la dialéctica no forza nada. Las cosas se tienen que ir dando de manera fluida y casi de manera natural, aunque uno también tenga cierto control del proceso, ¿no? Pero tampoco es forzar, porque entonces puede ser, dice el maestro Aquiles por ahí, lo que en su momento la dialéctica te puede llegar a favorecer se puede volver en tu contra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y eso fue lo que pasó con la Unión Soviética. Creyendo que con un sistema totalitario va a tener el control y a lograr el proyecto soviético socialista, pues no, fue al revés, provocó su caída, ¿no? Incluso lo podemos ver en un pequeño fenómeno que se dio una vez que cayó ya la Unión Soviética y que abrió el primer McDonald's en Rusia. El primer día en que abrió el McDonald's en Moscú, todo el mundo fue en masa a comprar la famosa hamburguesa de McDonald's. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pueblo ruso, yo lo interpreto así, anhelaba la libertad, de ir y comprar lo que se le diera la gana, o de ir y probar ese mundo occidental, que también les venían mucha propaganda de fuera de que el capitalismo era libertad, y democracia y todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo se pudo haber evitado eso? ¿Cómo el pueblo ruso también pudo haber resistido a la tentación del capitalismo? Pues si realmente el socialismo se hubiera implementado como realmente debía haberse implementado. Y como no fue así, por eso muchos rusos ya añoraban que se acabara el régimen y que el capitalismo entrara en territorio ruso. Y ahí está una muestra, una pequeña muestra. Mucha gente fue en masa a comprar la hamburguesa de McDonald's una vez que cae el régimen, ¿no? Y surge el primer restaurante de McDonald's. Y bueno, pero también les digo, en el sistema capitalista se ha dado el régimen totalitario. Y lo vemos, les mandé un texto también de la dictadura de Augusto Pinochet, el general Augusto Pinochet. Recuerden que antes de que el general Augusto Pinochet llegara al gobierno de Chile, a controlar a Chile, el Estado chileno, estaba gobernando Salvador Allende. Salvador Allende ganó de manera democrática las elecciones de su país y trató de, digamos, ir desarrollando, incluso de manera más pacífica, en comparación con el régimen soviético de Stalin, un modelo socialista, una sociedad socialista, de manera democrática, de manera más popular, de la mano del proletariado y del campesinado. Pero desgraciadamente Salvador Allende solamente conquistó una parte del aparato estatal, que es el poder ejecutivo. No conquistó ni el poder legislativo ni el poder del ejército, el aparato represor del ejército. ¿Qué es lo que sucedió? Pues la burguesía, que aún estaba resentida por este triunfo democrático de Salvador Allende y de ciertas medidas que empezó a tomar Allende en contra de los intereses de algunos grandes capitales, incluso del extranjero, de Estados Unidos, pues no lo vieron con buenos ojos y obviamente planearon su derrocamiento, un golpe de estado militar para derrotar al gobierno de Allende y sustituirlo por un gobierno militar. Y aquí nos dice el texto, de manera muy interesante, el autor de este texto que les mandé, que en estas sociedades burguesas, conservadoras, nacionalistas, de repente se tiene la idea de que el ejército es el último bastión de la moral, el último defensor de la patria, el último que puede llegar a resolver un caos dentro de un estado burgués capitalista y donde la amenaza comunista llega a quererse imponer, ¿no? Y alterar los intereses de la clase dominante. Entonces Salvador Allende fue visto como ese enemigo a vencer, como ese canalla que se tenía que derrocar, y por eso el gran capital, tanto de Estados Unidos como de Chile, depositaron su esperanza en este general, y así fue como se vio al ejército, como el último bastión
para defender al occidente cristiano de la amenaza del oriente comunista, ¿no? Entonces, llega Pinochet, toma el poder a la mala, planea el asesinato y el derrocamiento de Allende. Recuerden que fue bombardeado el Palacio de Gobierno de Allende y ahí murió. Algunos dicen que se suicidó antes de que fuera bombardeado el palacio, pero bueno, da igual, el caso es que lo derrocaron, lo obligaron a dimitir, ya sea que se haya suicidado, ya sea que de veras haya muerto en el bombardeo, pero el caso es que Allende estaba prácticamente rodeado y prácticamente sin esperanzas de poder continuar en el gobierno. Entonces llega Pinochet, ¿y qué es lo que sucedió? Bueno, Pinochet, voy a tratar ya de cerrar porque no quiero excederme. Pinochet lo que hizo fue imponer el terrorismo de Estado, algo similar a Stalin, nada más que del lado en favor del capitalismo. Incluso en una entrevista se le preguntó, oiga, su gobierno es una dictadura, y él de manera cínica y burlona dice, esto no es una dictadura, esto es una dictablanda, ¿no? Pero eso sí, si es necesario apretar el puño, lo apretaremos hasta que el pueblo chileno se dé cuenta del enemigo que nos aqueja, ¿no? Más o menos, palabras más, palabras menos. Eso fue lo que dijo Pinochet, para justificar sus políticas de persecución, de terrorismo de Estado y de desapariciones forzadas, porque es lo que hacía el régimen chileno militar, la junta militar que se impuso, desaparecer a la fuerza a los disidentes, ¿no? Todavía ese reducto que quedaba que favorecían al régimen de Salvador Allende. Entonces, pues bien, así, a grandes rasgos, nos podemos dar cuenta que el totalitarismo se puede dar tanto en una sociedad comunista como en una sociedad, socialista y una sociedad capitalista. Creo yo, desde mi punto de vista, que no necesariamente tenemos que llegar a estos extremos, pero desgraciadamente, insisto, se llegan. Y hoy en día México está bajo el riesgo, bajo el peligro de una dictadura. Ya se está viendo, ya el Cacas, el señor presidente, bueno, del que dice que es presidente, está imponiendo una dictadura militar. Pero lo que no sabe o no quiere entender el muy necio es que pues hay gente dentro del ejército y de la población civil que no están muy de acuerdo, incluso también del gobierno norteamericano, y pues tarde o temprano esas fuerzas se van a unir y van a provocar su derrocamiento. Más que nada porque el nivel de aprobación del presidente pues está por debajo ya del 30%. Y apenas lleva un año y feria, un año y meses, ni siquiera los 2 años, y el señor ya tiene una popularidad por los suelos. ¿Qué quiere decir? Que el descontento popular y el descontento en cierto sector del ejército y también de Estados Unidos va a llegar a tal nivel que pues en determinado momento podría sufrir un destino similar al de Salvador Allende, que incluso él lo desea. Él es un poco como que enfermo de la cabeza, y él habla mucho de que podrían atentar como lo hicieron contra Madero y contra Salvador Allende y contra quién sabe quién más, que querían que hay una conspiración en su contra. Entonces está un poco con ¿cómo se llama? Delirio de persecución el señor, con paranoia. Entonces no dudemos que en su mente un poco enferma él esté pensando que ese sería incluso el destino deseable, ¿no? Para él, para que él muera como un héroe, como un prócer de la patria, como murió Madero. Pues no sabe uno, ¿no?, en lo que hay en la cabecita del señor presidente. Pero en fin, eso en grandes rasgos es lo que les quería decir para analizar el pensamiento político de esta materia y cómo también en los diferentes estados, tanto capitalistas como socialistas, se puede dar la forma de gobierno dictatorial o totalitaria, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda me lo hacen saber, y ya saben, hagan sus comentarios, por favor, se los pido, y ojalá no nos visiten los bots chairos, ¿verdad? Si no, pues los bloqueamos y ya. No les hagan mucho caso, ya saben que ganan 800 pesos al mes los pobres, y pues, pues hay que ayudarlos para que se ganen sus frijolitos, ¿no? Bueno, pues nos vemos, chicos, y espero que estén muy bien y estamos en contacto. Bye.